Hey, buenos días mi gente, les habla Juan Corrales nuevamente en el canal de YouTube. En esta oportunidad les tengo un video cómo mejorar la fuerza y progresar como tal, tener mejor rendimiento en la calistenia. Algo muy importante para empezar este video, haciendo introducción, es que en la calistenia es importante tener como tal una buena base de fortalecimiento a través de los básicos. Cuando hablamos de los básicos de calistenia nos referimos a esos ejercicios como lo son las pull-ups con sus diferentes agarres, las push-ups, los fondos, plancha abdominal y en cuanto a tren inferior, la sentadilla o ya para aquella persona que entrena pierna en el gimnasio. Como tal, esta es la base principal. Sin ella no podemos llegar o progresar a otro nivel que nos genere ese estímulo para aumentar la fuerza. Bueno mi gente, ya sabiendo esto, ahora ¿cuál sería el indicador de logro para yo saber si tengo esa base de fortalecimiento con los básicos de calistenia? Bueno, digamos que si tú te haces 5 pull-ups, todavía te hace falta fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo voy a saber si ya tengo una buena base de fortalecimiento y puedo seguir al otro nivel? Cuando tú tienes, por ejemplo, entre unas 15 a 20 repeticiones de cada ejercicio básico de calistenia, yo considero que ya tienes una buena base y puedes ir progresando en otros ejercicios, ¿sí? Ahora, esto les va a gustar mucho y tal vez nunca lo habían escuchado en algún video de calistenia. La calistenia como tal tiene ejercicios tanto verticales como horizontales. Un ejemplo de un ejercicio de jalón vertical son las pull-ups. El jalón vertical va a ser mucho más fácil que el jalón horizontal. Lo mismo va a aplicar para el empuje. Un empuje vertical va a ser más fácil que un empuje horizontal. ¿Listo? Entonces, ya cuando ustedes tienen una buena base de fortalecimiento con los básicos, que tú ya digas, parce, yo ya me puedo hacer 15 pull-ups. Ahora, ¿cómo voy a progresar? ¿Por qué no intentas un jalón horizontal? ¿Por qué no intentas unas front pull-ups en progresión L? Unas front pull-ups en progresión TUC? Este tipo de ejercicios de verdad que aumentan fuerza. Además, que son progresiones de ejercicios avanzados, como lo es las front pull-ups de front lever, es fuerza dinámica, a lo que le llamamos a eso. Entonces, es una opción que ustedes pueden optar para mejorar la fuerza. Empezar a realizar, por ejemplo, ya no solo jalones verticales, sino que también implementen progresiones de jalón horizontal, ya que la posición del cuerpo, como va a estar, pues, digamos que la gravedad, tanto la palanca y el punto donde se va a generar como tal la base de sustentación, va a generar mayor dificultad para yo realizar como tal ese remo, ese jalón, por lo cual es bastante efectiva. Igual aplica con el empuje. No es lo mismo yo realizar una pike push-up a yo realizar una pseudo push-up. El reclutamiento de fibras musculares en el deltoides anterior es mucho más efectiva. No quiere decir que el empuje vertical no lo sea, no. Pero es una forma de yo progresar, ¿listo? Otra estrategia que les puede servir para aumentar la fuerza es que ya cuando ustedes tengan muy bien los básicos, empiecen a ponerse lastre. Entonces ya no hacen las pull-ups con su peso corporal, sino que ya empiezan a hacer las pull-ups con un disco de 5 kilos, de 10 kilos. Este es otro método que les puede ayudar muchísimo. A esta categoría de la calistenia se le llama street lifting. Entonces ustedes pueden escoger si quieren empezar a implementar peso en sus rutinas, que eso les va a ayudar muchísimo, o también empezar a realizar ejercicios ya sea de tipo horizontal o vertical. Bueno mi gente, ya sabiendo ustedes esto, que existe tanto el jalón vertical, horizontal, empuje horizontal, vertical, ahora algo que deben tener en cuenta en el entrenamiento, en la teoría de entrenamiento, son las series y las repeticiones. Entonces, hay gente que se pregunta, bueno, pero ¿cuántas series debo hacer? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuánto debo descansar entre serie? Lo importante es que ustedes siempre realicen series efectivas, ¿sí? En cuanto a efectividad me refiero, una buena postura, buena técnica. De esta manera es que se progresa, de verdad. Entonces, teniendo en cuenta eso, si yo quiero realizar series efectivas, el descanso entre serie para un entrenamiento de fuerza en calistenia debe ser de 3 a 4 minutos. ¿Listo? 3 a 4 minutos. En cuanto a las repeticiones, manejan repeticiones, por ejemplo, si están manejando reps, que es un tipo de contracción en calistenia isotónica, donde trabajo tanto la contracción concéntrica como la excéntrica, estamos haciendo rangos que pueden ir desde los 8 hasta los 16, ¿sí? O pueden ir mirando esa variable de repeticiones, pero recomiendo eso.
Si ya trabajamos contracciones isométricas, ya hablamos de segundos, me mantengo como tal en la posición, podemos estar hablando de unos 8, unos 15 segundos. A lo que voy con esto, no vayan al fallo muscular. Digamos que he aprendido algo y es que ir al fallo muscular no es tan bueno porque genera mucha sobrecarga y para la otra serie ya llegas muy fatigado. Establezcan siempre un número de repeticiones y un número de segundos en sus series. Ese va a ser el indicador de logro, esa va a ser la meta. Entonces en la planificación háganlo así y verán que es bastante efectivo. Bueno mi gente, y ahora también importante, el descanso de los grupos musculares es indispensable, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, he conocido personas que me dicen, no, es que yo hago 200 flexiones diarias y mi objetivo es aumentar masa muscular. Yo les digo, bueno, no está mal, ¿sí? Pero denle descanso a los músculos. El músculo no solo se cansa, la articulación también, el tendón también. Cada uno tiene una recuperación distinta, cada uno tiene una vascularización distinta, ¿sí? Entonces, la teoría nos dice que un grupo muscular debe descansar mínimo 24 horas. Ustedes sabiendo eso, pues ya saben organizar. Bueno, si yo hice, por ejemplo, espalda, bíceps hoy, pues mañana no voy a hacer. Mañana hago otro grupo muscular u otro movimiento. Tengan en cuenta eso para generar un buen descanso y también la supercompensación. Ahora, otra cosa, traten de variar las intensidades. Yo no puedo manejar en una semana la misma intensidad todos los días. Si yo genero la misma intensidad todos los días, es decir, lunes le meto con toda, el segundo día también y el tercero, mejor dicho, el cuerpo no les va a dar. Traten de hacerlo, puede ser intensidad alta, moderada y baja para generar la supercompensación. Bueno mi gente, es todo por hoy. Las personas que quieran asesorías personalizadas también las hago planificaciones de entrenamiento, también tengo un programa de 4 meses, es brutal. Para la persona que le interese, pues en la biografía le dejo el link. Y pues nada, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Vamos a seguir dándole con toda mi gente.